tuve conversaciones con presidentes de la República para garantizar la seguridad de las elecciones. Entonces, claro que se deben de hacer diagnósticos, tipologías de complejidad para llevar a cabo una elección, pero la seguridad de las elecciones no es responsabilidad del INE, es responsabilidad del Estado mexicano. 80% de participación electoral. Jóvenes. Salieron a votar los jóvenes. Eso es la condición sine qua non. Tenemos que participar en el 2027 y en el 30. Hay que salir a votar todos y todas. Eso es fundamental. Esa es mi esperanza. Sí, Que salgamos a votar y un voto auténtico, evidentemente. sí. Tenemos que hacer que ese voto se respete. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Aurora. Estas son las conversaciones para decidir con libertad que hacemos Julián Andrade, subdirector de La Aurora, y Pablo Iriart, un servidor. Esta vez nuestra invitada es la expresidenta del Tribunal Federal Electoral, María del Carmen Alanís. Bienvenida. Hola Pablo, Julián, gracias por tenerme en este espacio. Al contrario, muchas gracias por venir y por contarnos cómo ves al árbitro, la composición del árbitro electoral de cara a las siguientes elecciones. Pues desafortunadamente yo creo que ya está capturado, Pablo y Julián, en este último concurso, convocatoria que se hizo para cubrir 3 vacantes de 3 excelentes consejeras y consejero que salieron. Pues fue un concurso muy cerrado, poco transparente. Cerrado me refiero a oscuro, ¿sí? No se tuvo suficiente información y la verdad es que fue encaminado a perfiles cercanos al oficialismo. Y concretamente uno de ellos, ¿no? El consejero Chávez, quien obtuvo en todas las etapas la mejor calificación, pero es una persona que hasta 2024 fue representante legal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues yo lo vi como un concurso dirigido en donde el comité técnico, que no fue un comité técnico honorable, con perfiles de reconocimiento académico, ciudadano, sino fue un comité técnico ad hoc de personas que recibían instrucciones del poder para encaminar el concurso a la selección de un consejero y 2 consejeras que se dio la semana pasada. Yo participé y fui descalificada en la fase de idoneidad, es decir, cuando analizan tu trayectoria curricular y pues si conoces o no la materia. Pero a ver, perdona que interrumpa, María del Carmen. ¿Cómo pueden tener ese argumento ante una persona que fue magistrada electoral, presidenta de la Sala Superior, que tuviste una gran participación en el INE a lo largo de tu carrera, ya en términos de profesionalizar el tema de las elecciones y de la democracia misma? Trabajaste en la ONU, cerca de un secretario general. Cuando sale eso de que no eres idónea, yo me preguntaba, y creo que muchos ciudadanos nos preguntamos, lo comentábamos con Pablo, pues, ¿qué cartas tendrán ellos, no? Si María del Carmen Alanís no es idónea para un cargo electoral, ¿quién lo es? Sí, fíjate que yo me inscribí teniendo claridad que iba a ser difícil que me eligieran porque he sido una persona, toda mi vida he sido una persona crítica, respetuosa, pero crítica. Y sobre todo en los temas de democracia, pues me parece que se le está dando en los ejes de flotación a las instituciones electorales y con la no reforma electoral, lo que se pretende hacer. He sido públicamente muy crítica. Entonces yo creo o creí que difícilmente iba a pasar. Si me dejaban pasar, estaba convencida que en este momento y en los contextos que hoy México atraviesa por los temas electorales, incluyendo la reciente reforma judicial para elegir a las personas juzgadoras, se necesitaba un perfil fuerte, un perfil con experiencia. Y entonces, lo último que me imaginé, Julián, Pablo, la verdad es que me descalificaran en la etapa de idoneidad. El examen lo pasé,
tuve 79, según yo me fue mejor, pero bueno. El señor Chávez tuvo 99 puntos. No fue un examen muy difícil, con una carga jurídica muy importante, con aspectos técnicos de fiscalización. De verdad, yo estudié muchísimo para ese examen, mucho, como si fuera mi examen de doctorado, ¿no? Que es una tesis en Derecho Electoral. Bueno, después vino la fase de evaluación curricular. ¿Hiciste una tesis en Derecho Electoral? Sí, mi tesis de licenciatura y de doctorado es en materia electoral. No idónea para el INE. 40 años, Pablo. Es que saber 40 estorba, años. saber 40 años. estorba en este momento. Pero el que tuvo mejores calificaciones, nada más para apuntarlo y quienes nos ven, si no lo estén en contexto, Mari Carmen, Pablo, ese señor de experiencia electoral dice que un día participó en una casilla y dice que es experto electoral porque se imprime las boletas en los archivos, Talleres gratis. talleres gráficos de la Nación. En fin, estamos viviendo una comedia de locos en gran medida. Miren, yo les puedo decir que cargos electorales ocupé en la jerarquía todos, desde auxiliar, el más bajo nivel de pasante de derecho en el tribunal hasta presidenta, y en el INE, una dirección ejecutiva de capacitación, me tocaba integrar todas las facillas del país, ¿no? La educación cívica, hasta secretaria ejecutiva, que está a cargo de la administración del entonces IFE. Y fui consejera suplente también. Entonces, ocupé todos los cargos. O sea, experiencia electoral sí tengo. Académicamente, pues he dado clases de Derecho Electoral, en investigación escrita en Derecho Electoral. Entonces, difícilmente, sin una motivación sólida, me podían descalificar en la valoración curricular. Ahora, en la idoneidad, pues yo en mi exposición de motivos presenté y destaqué 3 cosas. A ver, hoy se necesita un perfil ya con la experiencia. La curva de aprendizaje en este momento, en septiembre empieza el proceso electoral federal, los locales y las elecciones judiciales, si es que no mueven la fecha. Bueno, entonces curva de aprendizaje, pues ya la tengo, ¿no? Claro que no sé todo y a lo mejor, y quizá no sea la mejor, pero tengo experiencia en la materia. Luego, en la parte de conocimientos técnicos, los tengo. Y quizá le soy muy incómoda en esa mesa de la democracia. Estoy segura que a la señora Tadei no le gustaría que yo estuviera sentada en esa mesa. Por supuesto que cuestionaría cosas o decisiones que se aparten de la normatividad. Entonces, eh, yo no entiendo cómo me pudieron excluir en esa fase. En un comunicado que hicieron también, porque fue muy opaco, pero pusieron que habían pasado los ensayos y la exposición de motivos por tecnologías para detectar quién utilizó inteligencia artificial y quién plagió, ¿no? Entonces, en primer lugar, utilizar inteligencia artificial no es delito, si lo haces bien y de manera ética, es una herramienta fascinante, ¿no? Bueno, pero en segundo lugar, qué herramienta utilizaron, qué porcentaje de los ensayos utilizaron inteligencia, etcétera. La exposición de motivos, bueno, quizá no les gustó que les dijera, es un momento en que nos debe preocupar muchísimo la presencia de delincuencia organizada en las elecciones, y yo trabajo riesgo e inteligencia electoral, riesgos e inteligencia electoral. Y luego nos ¿no? expliques qué es eso. Detección de problemáticas en terreno, en campo, ¿no? En donde debes de tomar las decisiones administrativas preventivas apropiadas, Paco. A mí me tocó instalar casillas en la época de la presencia de los zapatistas en Chiapas, de la delincuencia organizada en Jalisco en el año 2000, donde no podíamos entrar a las distintas zonas a capacitar a ciudadanos para integrar las casillas. Como secretaria ejecutiva y como presidente del tribunal, yo me sentaba con los secretarios de Marina, con los secretarios de la Defensa, con los secretarios de comunicaciones, con los titulares de la Secretaría de Gobernación. Tuve conversaciones con presidentes de la República para garantizar la seguridad de las elecciones. Entonces, claro que se deben de hacer diagnósticos, tipologías de complejidad para llevar a cabo una elección, pero la seguridad de las elecciones no es responsabilidad del INE, es responsabilidad del Estado mexicano, ¿no? Entonces, esa experiencia hoy es muy válida, que no te doblen, ¿no? Me acuerdo en alguna ocasión con algún presidente anterior del INE, le habló un secretario de Gobernación, prefiero no decir nombres por discreción, pero le decía, es que tienes que salir a anunciar
que no puede haber elecciones. Zonas con un índice de violencia muy fuerte. Entonces ese presidente le dijo, perdón, pero quien debe garantizar la seguridad es usted, y yo voy al final, a donde tope, ¿no? Sin poner en riesgo a la ciudadanía ni a los ciudadanos. Y se pudieron llevar a cabo las elecciones por la estructura del INE. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que eso yo lo puse en mi exposición de motivos, y mi ensayo habló de un problema muy serio que enfrentamos hoy, que es la falta de neutralidad en la utilización de recursos públicos. Todo eso se supone que se combatió y se redactaron leyes para evitar que haya recursos públicos en las elecciones. Pero si al presidente López Obrador le respondió el INE y el tribunal que no hizo ninguna, no causó afectación en la contienda con sus mañaneras y con estar haciendo anuncios de favor de partido y candidatura, pues eso es lo que tenemos que combatir, y lo puse en el ensayo: inseguridad, neutralidad y riesgo. Y eso que señalas, esto último, creo que es central, además es central en el debate político actual. Recuerdo que cuando la elección la primera en la que participó Andrés Manuel López Obrador, la que ganó el que sería presidente Felipe Calderón, el tribunal señaló que el presidente de la República puso en riesgo la integridad de la elección, es decir, quedó asentado en el acta de calificación de la elección. Los magistrados señalaron, opo, esa actitud de usted, presidente, pudo haber puesto en riesgo de Calderón. No se había elementos para descalificar la elección en su conjunto. El que ganó, como lo sabemos, más allá de toda esta mitología sobre los fraudes, pero me llama la atención que años después, y el quejoso de la actitud del presidente haya sido un presidente justamente que dinamitó todas esas reglas, y que además dinamitó lo que ellos mismos propusieron desde la izquierda, porque en buena medida nuestra red de protección electoral tiene que ver con los afanes de la izquierda, con contentar a López Obrador. ¿A qué voy? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que ocurrir en el tribunal? ¿Y cómo no tuvimos, o sí tuvimos las señales de que ahí iba a empezar a dejarse de defender lo más importante, que es el voto ciudadano y la integridad de la propia democracia? ¿Qué ocurrió? Yo creo que eso es lo que se ha venido diciendo desde hace años. Nosotros terminamos, de la integración que yo participé, terminamos en el 2016. Una semana antes de salir, hay reformas legales que le amplían el periodo a los magistrados que están entrando. ¿Sí? Sí, claro. Y entonces, eso, ya habían sido electos por el Congreso, por las 2/3 partes, etcétera, pero eso es una forma de presión o de compra, ¿no? Te doy más años, pero vas a favorecerme, ¿no? La magistrada Yanino Tálora, por eso se va el día en que concluye el periodo para el que fue. Y no aceptó prolongar su que le prolongaron su periodo. Entonces, yo no lo hubiera aceptado tampoco, ¿no? Renunciamos a bonos que fueron cuestionados, pero de verdad, ¿no? Entonces, si con el transcurso de los años se denuncian decisiones que benefician a las magistraturas, que les amplían el periodo, que les perdonan procedimientos de responsabilidad, que hay, a ver, es el cargo en el que la Constitución establece que no puede ser reelecto. ¿Por qué? Porque hay una presión política enorme, enorme. Yo tengo 2 operaciones de columna vertebral del INE, hoy fui tribunal, porque de veras está sometido a muchísima presión política. Y esos perfiles son los que necesitamos. Aunque te lleguen con un expediente a extorsionarte, pues métame a la cárcel, señor, pero yo no voy a votar a favor de usted que violó la ley. No, pues no eres idónea. Entonces, Por supuesto que no eres idónea. Ya te está aclarando, porque es pesado. Entonces, y además así voté en muchas ocasiones. Se me acusó de todo, ¿eh? Sí,
de ese priista, panista, periodista, de todo, ¿no? Y periodicazos y tiempos en televisión y muy fuerte, pero no nos sobramos, no nos sobramos. Entonces, creo que eso explica mucho, ¿no? Entonces, no es solo la parte técnica, también es la parte de que tengas la personalidad de plantarte ante los contextos y adversidades que estamos viviendo. Sí, Mari Carmen, el INE dice, ya fue cooptado por el gobierno, ya lo había sido, ya estaba cooptado. Lo que sucede ahora es un descaro, por lo que escucho, quedas fuera personas con el perfil como tú, y entre el que fue el abogado de la doctora Sheinbaum. Sí. Eso. Sí, entraron dos mujeres que tienen experiencia electoral. Se ha acusado se ha señalado que son cercanas a sus gobernadores. Esa parte me parece que lo deberán de demostrar si sí o no por el trabajo, ¿no? Es muy fácil acusar, pero con el trabajo y la neutralidad lo tendrán que demostrar, conocen la materia. Este señor trabajó con la presidenta Sheinbaum desde la alcaldía de Tlalpan, en las áreas jurídicas, luego en el gobierno de la Ciudad de México, y luego fue representante legal, está autorizado en los juicios, Y las en sentencias. las sentencias de juicios ante el tribunal, ¿no? Como el representante legal de la presidenta Sheinbaum. Y ahora es director de talleres, o era, perdón, director de talleres gráficos en la Secretaría de Gobernación, vinculado además con el equipo de abogados de la presidenta en materia electoral. No está hablando de los abogados en litigios civiles o de otra naturaleza, electoral. Oye, Y desde el día 1 que arranca esta convocatoria, se mencionó esto. En todos los medios se reportó la cercanía, etcétera. Había otros también, otro equipo, una camarilla cercana a Tadei, ¿no? Que ya ven que le reformaron la ley para que ella pueda hacer las necesidades, o sea, que como quiera a modo, y los metieron como finalistas, Pablo. Pero este señor no se le tocó ni con una plumita y quedó como consejero electoral. Entonces, y él mismo declaró que su experiencia era lo que ya señalaba Julián. Entonces, queda clarísimo que dejaron fuera perfiles que sí tenían, yo en el examen, que eran los 380 personas en el recinto de la Cámara de Diputados, me encontré a ex magistrados actuales en los estados, ex consejeros locales, gente que yo veía en los eventos, en las reuniones de trabajo desde hace 20 años, gente con mucha experiencia, mujeres con una gran capacidad técnica y con estas calidades que ya he comentado, que perfectamente podían haber sido electas. Pero a ver, tampoco el comité técnico involucró a instituciones académicas que pudieran haber hecho un concurso transparente, ético, técnico. Entonces, eso le da el traste a la convocatoria. El modelo no sería malo si fuera una materialización del mismo de manera decente, caray, pero aquí les valió un reverendo cacahuate. Entonces, ha habido comités técnicos anteriores que tenían personalidades como Diego Valadez, en fin, o sea, no digo nombres, pero gente que sea reconocida socialmente sobre todo. Bueno, López Ayón y Maite Claro, Azuela acá es de la escuela, pasada. ¿sí? Entonces, son académicos reconocidos. O le entregas al TEC de Monterrey o a la propia UNAM que trabaja. Pero no querían una adhesión No, técnica. no querían eso. Entonces, pues es muy lamentable porque fue poco transparente y pues no hay la menor duda de que fue para favorecer a estos perfiles, padre. Entonces, no es Mari Carmen Alanís quien se duele de no haber quedado. Es más, como les dije, yo al inscribirme estaba casi segura que no me iban a dejar pasar, pero quise hacer el intento, quise vivirlo y también subir la vara, ¿no? Que dijeran, a ver, ¿no les importó? No les importó. Entonces dijeron, bueno, a la Miss pues nos cae gordísima, nos cae pésimo, no la quiero en la mesa, es muy contestataria, o lo que quieran, pero bueno, pues vamos buscando perfiles que tengan experiencia. No. oye, de lo que oigo,
me queda una enorme, no duda, sino una desolación de cuál es el panorama para la siguiente elección federal, que está a la vuelta de la esquina. El proceso empieza en septiembre, si no me equivoco, y el próximo año vamos a elegir diputados, procesos locales, con ese árbitro. Ahora, déjame hablar bien del INE y de su estructura profesional, que es lo que debemos de cuidar, que no le den en la torre, porque ahí van, ¿no? El personal del servicio profesional del INE no solamente tiene puesta la camiseta, la tiene tatuada. Es una estructura que sí sabe hacer elecciones y la cuidan a morir, No lo han ¿no? demostrado, ¿eh? Lo han demostrado. A pesar de, o sea, en la elección judicial la sacaron adelante a pesar de todo, ¿no? Pero bueno, el tema es la decisión en la cúpula. El tema es que estas decisiones que perdonan las faltas graves que afectan los principios rectores y la integridad electoral, pues no son sancionadas, ¿no? Entonces, hay que darle seguimiento a eso. O sea, la ciudadanía debe estar y presionar y exigir que no se toque esa estructura del INE y velar por la legalidad de esas elecciones. ¿Se acuerdan de esa marcha de que cuidemos al INE? Sí. Fue bien importante. Sí, claro. Ahora, hay que tomar en cuenta que la presión social que se hizo también recientemente, también no se aprobaron las dos reformas. O sea, bueno, el plan B es descafeinado, el plan A, que era muy peligroso para el INE y para los organismos locales electorales, no se aprobó. Entonces, yo qué les diría, si se blinda la organización de las elecciones y exigimos y estamos permanentemente presionando y dándole seguimiento a esas decisiones en las cúpulas, pudiéramos hacer algo. Lo dudo mucho porque está capturado ya el INE y el tribunal desde antes. Ahora, hay algunos perfiles todavía en el INE, hay 3 consejeros, una consejera, 2 consejeros que han sido bastante independientes, neutrales. Vamos a ver cómo actúan las 2 consejeras, no sé, pero bueno, habría que apostarle a eso. No podemos rendirnos, pues. Pero sí yo estoy muy preocupada y muy triste. Oye, María del Carmen, siguiendo con lo que señalas y con lo que preguntaba Pablo, el panorama de la democracia en México es sombrío. Sería absurdo el pensar que no estamos justamente ante posibilidades de escenarios que, bueno, el país ya no había vivido, no solo hace mucho, que no había vivido nunca, ¿no? Por quizá el avance de la autocracia, en fin. Pero te lo pregunto, tú que pasaste tu carrera, tu amplia carrera en los temas electorales, que te tocó ir viendo estos eslabones de mejoría en las elecciones, ¿no es un poco frustrante ver que todo ese edificio está por derrumbarse, si no es que ya sus cimientos ya no van a resistir lo que viene? Yo lo veo como una imagen. Seguramente tienes múltiples textos, libros, de los que publicaba el Tribunal, el INE, Derecho Comparado, elecciones en otros países, un acervo intelectual potentísimo. Yo tengo alguna parte y de repente la veo en el librero y me parece como estar viendo el pasado de una ilusión, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, absolutamente, pero además es muy paradójico y contradictorio, si se valen las dos expresiones, que quienes están ahora en el poder lucharon por eso. Claro. Nos engañaron, La por neta. Dios, vivieron siempre Bueno, con el cuento para engañar y ahora en el poder destruyen Destruyen todo lo lo que ellos propusieron. ¿Por todo qué? lo Porque que va por el control total y prácticamente lo tienen. es muy triste, les hablo en lo personal, muy triste, el, el ver todo lo que construimos, me sumo a esas miles de personas que creímos en que México debía ser democrático, ¿no? Entonces, yo participé desde el Tribunal Electoral, el primero en las elecciones del 88. Yo era una jovencita, estaba comenzando mi carrera, ¿no? Y los magistrados entonces eran
grandes juristas. Los libros que yo te vi Esos libros, en sí, esos claro. descantes eran magistrados los autores, ¿no? Miguel Acosta, don José Luis de la Pesa, Carramicá, Fernando Franco, Flores García, todos los grandes abogados que de veras eran los maestros y los textos, los libros de texto eran magistrados, ¿no? La elección del 88, todas esas reformas, fue una gran lucha Para transformar. para transformar. Porque no existía el IFE en el No, claro. 88. Tú ibas a un congreso en Costa Rica, por ejemplo, que era el país más democrático en ese momento, con representantes latinoamericanos que estaban en la construcción institucional, y México era el patito feo, ¿no? En el 94 no aceptábamos observadores electorales internacionales, que fue la elección del asesinato de Colosio, y fue cuando se reformó la Constitución y la ley, ya en proceso electoral, para aceptar visitantes extranjeros. Se siguen llamando visitantes extranjeros porque, o sea, no, aquí no hay observadores del exterior, no, bueno. Pero, ¿qué es lo más importante? En las mesas de discusión y deliberación estaban todos los partidos y el gobierno, y se construyó junto. Aquí, nada, perdón, la mesa para la reforma electoral la comisión esta para la reforma que condujo Pablo Gómez, fue una mesa presidencial. En 50 años no habíamos tenido una reforma electoral conducidos los trabajos de la misma solo por el gobierno. Entonces, es tristísimo, pero ¿qué esperábamos? Claro que quiere la sobrerepresentación. Esa es la puntilla a la democracia, porque toman las decisiones que quieren, porque tienen las 2/3 partes, y cuando les faltan unos poquitos, los extorsionan y los amenazan, o los desaparecen, o sobornan, y tienen las 2/3 partes. Lamentable. Sí, Mari Carmen, pero vamos de cara, digo esto para terminar, vamos de cara a un proceso electoral, cómo dar aliento a la ciudadanía, porque hay otros países que nos han dado cuenta de que sí es posible vencer a las autocracias, aunque controlen el aparato de propaganda y todo el aparato judicial y el árbitro electoral. Hay que sepultarlos en votos. Eso es lo que hemos visto recientemente en algunos países europeos. En México estamos en una situación de control similar de un aparato de propaganda que nos ahoga y con un sistema judicial en manos del poder ejecutivo. Así es. ¿Vale la pena ir a votar? Bueno, tenemos la reciente derroca de Orbán, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el indicador? 80% de participación electoral. Jóvenes. Salieron a votar los jóvenes. Eso es la condición sine qua non. Tenemos que participar en el 2027 y en el 30. Hay que salir a votar todos y todas. Eso es fundamental. Esa es mi esperanza. Sí. Que salgamos a votar, y un voto auténtico, evidentemente. Sí. Tenemos que hacer que ese voto se respete y que cuente. Sí. Entonces no puede haber una reforma que los cancelen PREP, que lo intentaron, ¿no? Claro, sí. Pero ahora vienen reformas legales, ojo, ¿no? Y ahí sí tienen cómo, ¿no? Pueden hacer muchas cosas que afecten esa estructura. Entonces, bueno, participar, observar. Constituyámonos en observadores férreos. Previo a la elección, Sí, no porque el solo día de la elección no no. pasa nada. No, lo que va a hacer letradas es desde ahorita. Sí. Luego hay muchas iniciativas ciudadanas muy, muy importantes. Juntémonos. Sí, pero ya están, Pero ya está el fraude en camino. Acabo de ver, van a una gran entrevista con Andrea Chávez, un medio de comunicación y todo eso. Eso es propaganda, no reportada al INE como egreso. O sea, ya estamos en eso. ¿Cómo organizarse? Es complicado. Tenemos que organizarnos, tenemos que sumar. ¿Cuántas iniciativas ciudadanas importantes conoces? ¿10? ¿15? ¿No? ¿Por qué no nos sumamos? Bueno, está la de reforma electoral que además tendría que discutir el Congreso, pero la dejaron ahí en el limbo, ¿no? Bueno, ahorita ya van a entrar a las reformas, a las leyes. Tienen hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Si es septiembre, agosto, julio, junio. Último día de mayo para las reformas legales. No nos quitemos de ahí y presionemos y marchemos y gritemos Sí, y hagamos sí. para detenerlas. Y está la Aurora, Y un, está perio- la Aurora, un periódico claro. para decidir con libertad, para ayudar dentro de los muchos medios o de los medios digitales que se han defendido y que están por las libertades y por la democracia. Nos sumamos y a eso se debe tu grata presencia. Muchísimas para gracias. nosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Julián. Gracias, Pablo. Gracias, Julián. Al contrario. Muchas gracias. Los invitamos la próxima semana a una nueva edición de Conversaciones para Decidir con Libertad.